Bueno, a toda la gente que está presente, que ya son muchos, hay 74 participantes, les damos la bienvenida. Esto es una charla organizada desde el Departamento de Fiscalidad de FEGRA. Por supuesto, contamos con nuestro ya amigo, más que otra cosa, Humberto Bertaza, a quien no hace falta que presente. Me acuerdo alguna vez Joan Manuel Serrat en algún recital decía, bueno, por si alguno no sabe catalán, creo que acá, si alguno no conoce a Bertaza, avise y se lo explicamos después. Este es un tema que recién estaba comentando en off, que debería ser una ley modificatoria tal como tiene el título. Una ley modificatoria de la moratoria que está vigente, porque está aún vigente, el 31 de agosto tiene la fecha de vencimiento, y cuando vemos el desarrollo de todo el trabajo que hizo Humberto y que ahora va a presentar, vemos que es una moratoria distinta. Yo les sugiero realmente que se tomen la hora y pico que está prevista la charla, porque hay muchos detalles que son muy importantes que los conozcan. Hago esta simple presentación de cómo va a ser el funcionamiento. La idea es precisamente ir recopilando las preguntas que ustedes vayan haciendo, para eso ese va a ser mi trabajo fundamental. Yo voy a desaparecer de la imagen ahora y lo voy a dejar a Humberto, pero mientras tanto ustedes ven que en el pie de pantalla tienen el link para hacer preguntas y respuestas. Les pido que los vayan haciendo, yo voy tomando nota y así tenemos un cierto orden para cuando termine la disertación de Humberto. Bueno, creo que ya somos 102 participantes, así que 103, 104, si sigue sumando gente, bueno, no importa, vamos a empezar igual. Humberto, adelante entonces, bienvenidos todos los que siguen entrando y nos vemos en un rato. Bueno, muchas gracias por la cálida presentación, Rafa. Un saludo muy especial a todos los colegas que están asistiendo, algunos viejos colegas que me reencuentro a través de esto, colegas del interior, a quien saludo muy cordialmente también, muy activamente, colegas de la Administración Tributaria, que también saludo muy especialmente. Y obviamente el primer agradecimiento, además de todos ustedes que van a compartir con nosotros esta hora y media, está dirigida para el departamento, nuestro querido departamento de Fiscalidad y Tributación de FEGRA, encabezado por Mario Zabaleta, junto con Rafa, más toda la gente que realmente forma parte de esto, a Sandra, a Ana María, que también siempre colabora muy eficazmente en estas presentaciones que son de FEGRA. Y tal cual decía Rafa, esta moratoria es una moratoria que viene a modificar la moratoria anterior, la que vence el 31 de agosto, pero es una moratoria muy particular, porque obviamente sale en un momento muy particular, en este momento de grandísima crisis, de honda, de inédita crisis, por la cual atraviesa nuestro país y el mundo, obviamente. Y entonces intenta esta moratoria poder reencauzar la situación de las empresas, que dicho sea de paso, las empresas van a ser, la actividad privada van a ser las que van a intentar superar la situación económica del país. Nosotros tenemos larga experiencia en materia de moratorias fiscales, es más, diría que tenemos un cierto estándar de lo que es una ley de moratoria fiscal, pero créanme que esta moratoria es distinta a todas las demás. Esta moratoria tiene aspectos totalmente novedosos, si lo queremos comparar con las anteriores, y entonces desde ese punto de vista tenemos que prestar debida atención a estas modificaciones.
Esta jornada de actualización organizada por FEGRA ha sido en tiempo récord. Como ustedes saben, el viernes el Senado aprobó lo que era hasta ese momento el proyecto de ley. Esta ley ya tiene nombre y apellido, me refiero al número 27562, y todavía al día de hoy está faltando algunos condimentos para que sea efectivamente ley, ¿no? Si está faltando la promulgación por parte del Poder Ejecutivo, o sea, el dictado del decreto por el cual se promulga y la publicación en el boletín oficial, porque a partir de ahí, entonces sí, vamos a tener ya la vigencia de la ley. Y por otra parte, lo que está faltando, que yo creo que esto va a generar una nueva jornada de actualización, es la reglamentación de la AFIP. En esta oportunidad, la reglamentación de la AFIP es de vital importancia porque la ley deja muchos temas abiertos, lo vamos a ver, y entonces esos temas van a tener que ser resueltos, obviamente por vía reglamentaria. Muy bien, ante esta situación quería ubicar primero el tema en el eje temporal, en el tiempo, porque hay 5 aspectos o 5 momentos importantes que tiene la moratoria, puede haber otros, pero creo que estos son los momentos más importantes. El primero de ellos referido a la fecha de corte, hasta dónde llegan las obligaciones fiscales que los contribuyentes van a poder regularizar. Como recordamos, esta fecha en la ley original era 30 de noviembre. Bueno, uno de los temas centrales es el corrimiento de este eje, porque ahora es 31 de julio. Quiere decir que nosotros tenemos que ver bien claro esta fotografía al 31 de julio, porque los vencimientos hasta este momento son los que van a ingresar en el régimen de la moratoria. Hay un segundo momento que es el periodo de acogimiento o de adhesión al régimen. Esto comienza desde el momento que se conozca la reglamentación de la AFIP, que como dijimos todavía no está, hasta el 31 de octubre de este año. Quiere decir que el 31 de octubre es la fecha límite para que los contribuyentes puedan ingresar al régimen. Y siendo esta fecha del 31 de octubre, el vencimiento de la primera cuota del plan de facilidades es 16 de noviembre de este año. Hay una posibilidad de que para algunos contribuyentes la primera cuota pase a ser el 16 de diciembre. Esto es básicamente, como vamos después a profundizar, la situación de las MIPYMES que no tengan el certificado reconociéndolos como tal, y entonces están obligados a reformular el plan, y al reformular el plan se corre el vencimiento de la primera cuota, que en vez de ser 16 de noviembre va a ser 16 de diciembre. Y el otro tema, que también es importante, hay un plazo que se establece de 60 días, que se aplica desde el momento de la adhesión para poder realizar la repatriación en el caso de activos en el exterior. Esto de alguna manera es la primera presentación respecto de las fechas. Y el otro tema que también de entrada me gustaría clarificar es lo que yo llamo la sistematización que tiene la ley, porque el punto es cómo se vincula la moratoria anterior, la moratoria de la 27.541, con la nueva ley de moratoria. Como bien decía Rafa, la moratoria anterior tiene vencimiento hasta el 31 de agosto, esto ya fue postergado, me refiero a lo que es el acogimiento al régimen de la moratoria anterior, y esta es una ley modificatoria que a su vez va a regir desde la vigencia, como dijimos, de la publicación en el boletín oficial. Pero hay una situación para analizar, que es la de los contribuyentes que se han adherido a la moratoria anterior, o sea, que tienen un plan vigente con la moratoria anterior. Y entonces el tema, la pregunta sería, ¿cómo se vincula esto con la ley modificatoria? Bueno, en ese caso, esos contribuyentes siguen en principio la moratoria anterior tiene plena vigencia,
y dice la ley que caduca solamente si el contribuyente opta por no mantener las condiciones del plan original. Quiere decir, si el contribuyente nada dice, sigue en la moratoria anterior. Si el contribuyente comunica su deseo de salir de la moratoria anterior, entonces la moratoria anterior caduca y el contribuyente se va a presentar en la nueva moratoria. Para todo esto va a haber que analizar, yo diría muy cuidadosamente, los distintos elementos de una u otra moratoria, porque más allá de las cuotas hay que ver otros elementos que en definitiva son importantes considerar. Muy bien, como ya estamos ahora en el alcance del régimen. La moratoria anterior, como todos recordamos, tenía una aplicación exclusiva para las pymes. La moratoria actual tiene un alcance mucho más grande porque se aplica para todos los contribuyentes, como dijimos, respecto a obligaciones fiscales vencidas al 31 de julio. Y cuando decimos todos los contribuyentes, ¿a quién nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a las MIPYMES, nos estamos refiriendo a las grandes empresas, a los monotributistas, a los autónomos, a las personas humanas, a las entidades sin fines de lucro y a entidades comunitarias. O sea, todo el universo de contribuyentes va a estar dentro de este régimen. Si nosotros queremos ver cuáles son, por ejemplo, las últimas declaraciones juradas que podemos llegar a regularizar, tendríamos en el caso de personas humanas, en los que hace a los vencimientos de ganancias y bienes personales, el periodo fiscal 2018, que sería el último que puede ser regularizado. Como consecuencia de que la Administración Tributaria postergó el vencimiento del periodo 2019, en su momento todos los contribuyentes contestos por esta postergación, pero como consecuencia de la nueva fecha, al ser posterior al 31 de julio, el periodo fiscal 2019 queda fuera del régimen de moratoria. Esto tiene algún tipo de inequidad respecto de los tiempos, con respecto a las sociedades, por ejemplo. Porque fíjense que en el caso del impuesto a las ganancias de las sociedades, el cierre de ejercicio que se llega es hasta el 28 de febrero, o sea, de este año, o sea que es mucho más próximo que las personas humanas. En el caso del IVA, por ejemplo, sería el periodo fiscal junio de este año, el último periodo fiscal que entraría, y en el caso del IVA diferido, que también se puede regularizar, sería el periodo fiscal de marzo del año 2020. Y una cosa importante para tener en cuenta respecto de lo que es el alcance del régimen: los planes vigentes y las deudas emergentes de planes caducos. Otro tema importante que siempre en toda moratoria esto merece alguna consideración especial. Los planes vigentes, o sea, los planes que a la fecha de la vigencia de la ley se encontraban vigentes, o sea, no caducos, de acuerdo con las respectivas normas de cada uno de los planes, esos planes vigentes pueden ser refinanciados como consecuencia de la nueva ley. Y acá tenemos que tomar una cosa en cuenta. Cuando hablamos de la refinanciación de los planes vigentes, no significa que esos planes vigentes entran en la moratoria, porque en realidad siguen las normas de aplicación de las normas originales que dieron origen a esos planes vigentes. Por ejemplo, estos planes de facilidades de pago que da la AFIP tienen un número de identificación y ese número se sigue manteniendo. Lo que se cambia es la cantidad de cuotas. Acá podríamos preguntarnos cuáles son los planes vigentes. No hay ninguna excepción en la ley, o sea, serían todos. Serían planes que vienen de blanqueos, planes que vienen de moratorias anteriores, planes de pago que dio la Administración Tributaria, hasta los planes del artículo 32, estos tan vapuleados de la ley de procedimiento, si se mantienen vigentes, podrían ser objeto de refinanciación. En cambio,
en las deudas emergentes de planes caducos, si el plan está caduco a la fecha de vigencia de la ley, es porque vuelve a aparecer la deuda original. Y si vuelve a aparecer la deuda original, entonces esta deuda original ya no sería una refinanciación, sino entraría en el nuevo régimen de moratoria. En definitiva, acá tratamos de hacer alguna apreciación más práctica respecto de algunos conceptos del alcance del régimen. No tenemos modificaciones respecto a la ley anterior, lo que eran las cuotas con destino a RT o los aportes y contribuciones de obras sociales, que quedan excluidos. Sí tenemos modificaciones respecto al impuesto a los combustibles y impuesto a las apuestas, que ahora se van a poder regularizar. En materia del Fondo de Educación y Promoción Cooperativa y los aduaneros siguen exactamente igual, o sea, se puede modificar. Y un aspecto, lo que señalamos como punto 7 importante para tenerlo en cuenta, porque son las obligaciones o infracciones vinculadas con beneficios tributarios. Esto que estaba excluido del régimen por la ley anterior, ahora están incluidos. Y siguen incluidos las deudas impositivas por decaimiento de los planes de financiación. Bueno, vamos ahora a considerar la situación de las MIPYMES. ¿Qué son MIPYMES? Son aquellas que responden al encuadramiento establecido por el artículo 2 de la ley 24.467. Y para esto hay que acreditar que son MIPYMES con la inscripción en el certificado vigente al momento de la presentación al régimen. ¿Qué puede ocurrir? Que la MIPYME esté tramitando este certificado cuando va a realizar su adhesión y en ese momento todavía no tenga adjudicado ese certificado. Entonces la ley le permite a ese contribuyente adherirse igual, a la espera de tenerlo después, con una adhesión condicional, y esa adhesión condicional, por supuesto, que queda sujeto a que debe tramitarlo y obtenerlo hasta la fecha límite, que como dijimos es el 31 de octubre de este año. Obviamente, esa adhesión realizada en estos términos, condicional, va a caducar si no se obtiene el certificado en dicho plazo, o sea, hasta el 31 de octubre. Y acá aparecen dos normas distintas en las leyes, que esto va a tener que ser aclarado por vía reglamentaria, porque de alguna manera puede existir en este aspecto algún tipo de inconsistencia, porque por un lado se dice que estas empresas van a gozar de un plazo adicional de 15 días para reformular el plan. Claro, habían ingresado como condicionales, no obtuvieron el certificado, entonces le dan 15 días más, porque hasta ese momento quedan afuera, porque caducó el plan. Entonces le dan 15 días más para reformular el plan, pero muy importante, ya no como PYME, sino como el resto de contribuyentes, que vamos a ver que tiene aspectos desventajosos. Y entonces aquí es donde decíamos que la primera cuota se corre para el mes de diciembre. Pero por otro lado, la ley, y en otra parte, dice que la autoridad de aplicación podrá extender el plazo para la tramitación del mismo. Entonces, bueno, la vía reglamentaria va a tener que resolver de estos dos puntos cuál se aplica primero, porque podría, insisto, haber una inconsistencia en este sentido. Y acá quería detenerme ahora en esto que hemos llamado los aspectos diferenciales por tipos de contribuyentes. Habíamos dicho que el régimen alcanza a todos los contribuyentes, a todo el universo de contribuyentes. Pero cuando empezamos a hurgar en la ley, en la letra chica de la ley, vemos que en realidad la ley tiene dos tipos de contribuyentes. Algunos contribuyentes que le dan más beneficios y a otros que le dan menos. Entonces, en este punto hemos puesto a los contribuyentes que hemos llamado VIP, los contribuyentes que tienen mayores beneficios, que serían las MIPYMES, que serían las entidades sin fines de lucro, las organizaciones comunitarias,
las personas humanas y sucesiones indivisas que revisten como pequeños contribuyentes según la reglamentación de la FIP. Y acá aparece una novedad absoluta. Posiblemente la ley acá quiso salir al encuentro del problema que tuvimos ya con la moratoria anterior, cuando en algunos casos personas humanas que estaban fuera del régimen lograban el certificado, la constancia como pymes, y entonces ahí se planteaba una cuestión si podían ingresar o no podían ingresar. Para salir de eso, la ley entonces da otra vuelta más. Dice, el tema de la clasificación de las MIPYMES, de acuerdo con la ley de MIPYMES, es para las empresas, pero para las personas humanas no se aplica esa disposición de la autoridad de aplicación, sino se va a aplicar una reglamentación que al efecto va a sacar la FIP, definiendo qué son pequeños contribuyentes a estos efectos. Entonces, si la persona humana es pequeño contribuyente, va a quedar en este primer grupo. Y fíjense cuando hablamos de aspectos diferenciales, fíjense las ventajas que tiene este primer grupo de contribuyentes. Primero, importantísima, no se le va a aplicar la exclusión del régimen por tenencia de activos financieros en el exterior. Una empresa grande que tenga activos financieros en el exterior no puede entrar en la moratoria. Una MIPYME tiene activos financieros en el exterior y puede ingresar porque esta exclusión no se le aplica. Que respecta a los planes de facilidades de pago, las cuotas máximas de 60 y 120 días, cuotas, lo tiene este tipo de contribuyentes. El tema del pago a cuenta, ¿puede tener o no pago a cuenta en este tipo de contribuyentes de acuerdo a lo que establezca la FIP? Las otras necesariamente van a tener el pago a cuenta con el esfuerzo financiero que se les va a exigir. En lo que hace a la caducidad por falta de pagos, el máximo de cuotas lo tiene este contribuyente, los otros tienen exactamente la mitad. Y además no se le van a aplicar otras causales de caducidad que establece la ley, que lo veremos en su momento, como distribuir dividendos o pagos al exterior, etcétera, 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 no se va a aplicar para las MIPYMES. Con lo cual, este grupo de contribuyentes tienen una serie de beneficios que no tienen los demás. Esto nos va a hacer plantear hasta qué punto esta norma legal tiene legitimidad por haber violado o no el principio de igualdad que tiene la Constitución en el artículo 16. Si bien es claro que la doctrina de la Corte ha dicho que ese principio de igualdad en materia tributaria es para los iguales, con lo cual se podrían establecer esquemas distintos, eso la Corte lo ha dicho en realidad para aplicación y diseño de los tributos. Pero acá estamos ante un régimen de regularización. Y como estamos ante un régimen de regularización y todos los contribuyentes, grandes o pequeños, fueron afectados por esta gran crisis, consideramos que este tema va a dar origen a larga jurisprudencia y dicho sea de paso, cuando nosotros vemos el trámite parlamentario, tanto en diputados como en el Senado, el bloque de oposición ya señaló este tema. Ya señaló la desigualdad manifiesta de la ley y señaló de que iban a haber muchas contiendas judiciales por este tema. Un tema que nosotros siempre en las moratorias discutimos es el tema de los anticipos impositivos, porque cada moratoria tiene alguna redacción un poco distinta y por eso que nos pareció interesante volver con este tema práctico, muy común en la actividad profesional. Y fíjense en materia de anticipos los distintos supuestos que podemos tener. Primer supuesto, anticipos vencidos y no pagados, o sea, deudados al 31 de julio del 2010. Pero anticipos con una característica, que no tienen presentada la declaración jurada porque no operó el vencimiento, o sea que está vencido el anticipo en sí mismo como
una obligación independiente. Como es una obligación independiente, la ley permite regularizarlo, la ley permite meter en moratoria estos anticipos, y como se mete en la moratoria va a tener una condonación parcial de los intereses, tal cual veremos oportunamente. Segundo supuesto, anticipos que se pagaron antes de la vigencia de la ley, de la modificatoria, se pagó por la deuda de capital, no se pagó el interés, y entonces en este caso se condona el interés, pero no en forma parcial, al 100%. Tercer supuesto, anticipos que ya vencieron al 31 de julio, pero también venció la declaración jurada. Entonces, como sabemos, se produce la caducidad de anticipos porque la AFIP no puede reclamar anticipos con la declaración jurada. ¿Qué va a hacer el contribuyente en estos casos? Va a regularizar el saldo de la declaración jurada. Y entonces nos preguntamos, ¿qué va a pasar con esos intereses de los anticipos no pagados que quedaron dentro de la declaración jurada, condonados al 100%? Por lo tanto, acá tenemos que ver cada situación en especial y ver, en definitiva, cómo se va a aplicar el régimen. Bueno, y ya empezamos entonces a ver estos tratamientos desiguales que tiene la ley con los sujetos excluidos. En realidad, la ley cuando habla de sujetos excluidos se refiere a las personas humanas o jurídicas, o sea, todos. Pero inmediatamente habla de quienes están excluidos de la exclusión. ¿Quiénes están excluidos de la exclusión? Por lo tanto, estos contribuyentes son los que en definitiva pueden ingresar al régimen. ¿Quiénes están excluidos? Las MIPYMES, las entidades sin fines de lucro, las organizaciones comunitarias, las personas humanas y las sucesiones indivisas, que son pequeños contribuyentes para la AFIP. Estos están excluidos. A contrario sensu, ¿quiénes están en definitiva incluidos en lo que vamos a mencionar ahora? Primero, las grandes empresas, o sea, no pymes. Segundo, las pymes que no tuvieron el certificado, porque las pymes que no tienen el certificado, a estos efectos, dejan de ser pymes y se comportan en el segundo universo de contribuyentes. En tercer lugar, las personas humanas y sucesiones indivisas que no revistan como pequeños contribuyentes según la reglamentación que en su momento va a tener que dar la administración tributaria. Esos son en definitiva los que entran en este grupo de sujetos excluidos. Y fíjense que la ley lo que dice que estos sujetos van a quedar excluidos, o sea, no pueden ingresar directamente en la moratoria. Son sujetos excluidos subjetivamente, o sea, no pueden ingresar por ninguna deuda en la moratoria en la medida que tengan activos financieros en el exterior. Debemos interpretar que esa fotografía que tenemos que sacar para ver si tenemos o no activos financieros en el exterior sería a la fecha de vigencia de la ley, que todavía no ha ocurrido, como hemos dicho. Pero si tiene activos financieros en el exterior, no puede ingresar en el régimen. Y la propia ley establece la excepción para esto. ¿Y la excepción cuál sería? Que ese contribuyente que tiene activos financieros en el exterior, que por lo tanto queda excluido, tiene una pequeña ventanita para poder entrar. Y esta ventana es que dé lugar a la repatriación de por menos el 30% del producido de la realización de esos activos dentro de los 60 días de adhesión al régimen, según lo que va a establecer la reglamentación. Acá es donde empezamos a ver que indudablemente esta exclusión es una exclusión muy fuerte para muchísimos contribuyentes. Porque si nosotros tuvimos en bienes personales una norma para no aplicar
la escala superior, más gravosa, de la repatriación del 5%, que en la práctica fue un fracaso total, porque la mayoría de los contribuyentes, por una falta de confianza en la situación del país, prefirió pagar un mayor impuesto antes que repatriarlo, y eso era el 5%, todos nos podemos imaginar qué puede pasar con esa repatriación del 30%. Pero fíjense que esto no es todo, porque podría ocurrir que la persona jurídica no tenga bienes en el exterior, no tenga ningún activo financiero en el exterior, con lo cual perfectamente podría entrar en la moratoria. Pero resulta que uno de los socios o accionistas, esto ya sea en forma directa o indirecta, en la medida que ese socio o accionista tenga por lo menos el 30% de participación en el capital social y ese accionista tenga activos en el exterior, la sociedad queda excluida del régimen también. Insisto con esto, porque la sociedad no tiene activos en el exterior, pero tiene un accionista predominante, por al menos el 30%, que sí lo tiene. Y esto tiene un grave perjuicio para la sociedad y yo diría un grave perjuicio también para los restantes accionistas que al no tener el 30% y al no tener activo financiero también se van a estar perjudicados por esta decisión. La ley además establece que esta norma se va a aplicar para otro tipo de entidades, como serían las UTE, los agrupamientos de colaboración, etcétera, etcétera, con lo cual nosotros en el caso de la UTE tendríamos que ver quiénes son las sociedades socios y cómo juega todo este tema, porque si no también queda excluida la UTE de este sistema. Acá tenemos que preguntarnos, bueno, pero ¿qué son los activos financieros situados en el exterior para quedar excluidos? La propia ley lo define, como ustedes están viendo acá. Esta norma es prácticamente similar a la que nosotros tenemos en la ley de impuestos a los bienes personales, cuando también la ley de bienes personales define activos financieros en el exterior. Y yo quiero mencionar 2 o 3 aspectos para que ustedes vean cómo resulta altamente irrazonable la ley, salvo que por vía reglamentaria se corrijan los errores que vamos a superar. Por ejemplo, una sociedad argentina tiene una participación societaria en una sociedad brasileña. Por el hecho de tener una participación societaria en una sociedad del exterior, esta sociedad se considera que tiene un activo financiero. Y acá podemos plantear situaciones para demostrar lo extremo de esta norma. Primera situación. En Brasil, en realidad, tenemos una empresa operativa. No es de inversión, es operativa. Y esta empresa operativa lo que hace es intermediar en operaciones de exportación. ¿Qué tiene que ver esto con un activo financiero? Un grueso error si llegamos a esta interpretación. Segundo antecedente, una persona tiene una participación en una sociedad del exterior y la sociedad del exterior es titular de un inmueble. También acá se lo considera, insisto, si esto no se corrige por vía reglamentaria, como un activo financiero. Y un tema realmente muy controvertido es el tema de los trusts. O sea, una persona del país constituye un trust en el exterior y la ley le está diciendo que el derecho inherente que le corresponde al beneficiario de ese trust, se considera como un activo financiero en el exterior y por lo tanto juega también acá una norma de exclusión. Este es el tema que también tenemos en bienes personales, con un gravísimo problema de aplicación. Acá se ha cuestionado esta norma, porque fíjense que el beneficiario muchas veces no se entera que es beneficiario del trust. O en segundo lugar, el beneficiario se entera que es beneficiario del trust, por ejemplo, es el hijo del padre que es el
el que en definitiva ha armado todo el TRAS, pero él en definitiva podrá hacerse acreedor de los fondos correspondientes ante el fallecimiento del padre, o sea, una cantidad de años X, todavía está faltando para esto, con lo cual pensar en la definición de activo financiero en estos términos, indudablemente supera la razonabilidad que podemos llegar a pensar. Vamos a suponer que alguien diga, bueno, voy a hacer la repatriación. La ley dice que para la repatriación quedan 90 días, y que en definitiva, 60 días, perdón, y que en definitiva la reglamentación, por eso estoy hablando de la reglamentación, fíjese la cantidad de cosas que la reglamentación, y en qué puntos tiene que definir. Entonces nos ponemos a pensar, ¿qué va a tener que decir la reglamentación? Bueno, primero, ¿se deben mantener los fondos que se repatrian del exterior en moneda extranjera? ¿Se van a definir inversiones autorizadas para poder invertir los fondos? Bueno, y la pregunta que viene ahora creo que puede ser definitoria. ¿Hay que liquidar las divisas por el mercado oficial? Si un contribuyente trae $1 millón, lo va a tener que liquidar por el mercado oficial, con lo cual esto prácticamente descalifica lo que es una repatriación. ¿Qué va a ocurrir con los cotitulares que no son dueños de los fondos? Esto en la práctica tenemos muchísimos casos donde hay una cuenta declarada en el exterior y esta cuenta está a nombre del padre, de la madre y de los hijos, y todos son cotitulares. ¿Qué va a definir la reglamentación para esto? ¿En la presunción de la titularidad o se va a limitar al dueño de los fondos? El otro aspecto son las sociedades de capital extranjero, porque la ley en ningún lado define que estos accionistas deben ser residentes en el país, lo cual esto implicaría excluir directamente a las sociedades del exterior. Bueno, todo esto son normas que en definitiva va a tener que plantear la reglamentación. Vamos a pasar ahora a las deudas que están en discusión, las deudas que están controvertidas. Y esto es importante verlo porque hay supuestos que son totalmente distintos. Por supuesto que acá, antes de las deudas en discusión, están los casos más comunes que tenemos en la práctica. Un contribuyente no presentó la declaración jurada. ¿Qué puede hacer ahora? Presenta declaración jurada, determina el impuesto, ingresa en la moratoria. Segundo supuesto, un contribuyente presentó la declaración jurada, pero en defecto. Entonces, ¿qué puede hacer ahora? Rectifica en más la declaración jurada y entra en la moratoria. Otro supuesto, el contribuyente se encuentra en una inspección. Cuando estamos hablando de una inspección, estamos hablando de las deudas en discusión, y esto, insisto, es muy importante porque son los efectos distintos. En el caso de una inspección, no estamos hablando de deudas en discusión tal cual lo señala la ley, por más que haya una controversia. ¿Por qué? Porque deudas en discusión son aquellas que se originen a partir de la notificación de la vista de las actuaciones administrativas que se le corren al contribuyente. La inspección está antes, por lo tanto no es deuda en discusión. En esa inspección el contribuyente tiene una impugnación por facturas apócrifas. Entonces le han impugnado ganancias, le han impugnado el IVA, le determinan salidas no documentadas. El contribuyente, bueno, ¿qué va a hacer en este caso? Va a tener que analizar las posibilidades de éxito que tenga en la discusión y si no, va a tener que entrar en la moratoria. Otro caso que pasa en la práctica, todavía no entramos en deudas en discusión, a un contribuyente le descubren una cuenta en el exterior. Esa cuenta en el exterior no está declarada. La moratoria le serviría a estos efectos. Para lo cual, ¿qué es lo que tiene que hacer el contribuyente? Bueno, lo que tiene que hacer es determinar
cómo generó las utilidades correspondientes para poder, en definitiva, justificar ese activo en el exterior y, por tanto, deberá ingresar en la moratoria. Por lo tanto, cuando estamos hablando de deudas en discusión, nos referimos a deudas en discusión administrativa en el procedimiento administrativo o judicial. Insisto, todo esto arranca desde la notificación de la vista de las actuaciones administrativas, o sea, en el procedimiento de oficio. Estas obligaciones quedan todas incluidas. Lo que ocurre es que como consecuencia de que son deudas en discusión, el acogimiento que va a hacer el contribuyente en la moratoria para regularizarlo va a producir efectos. Acá se ha cambiado también con respecto a normas anteriores, produce efectos de derecho. Y estos efectos son el allanamiento incondicional, el desistimiento de las acciones, el asumir el compromiso del pago de las costas y los gastos causídicos, y el desistimiento de toda acción o reclamo, incluso el de repetición. Y acá es importante recordar que el allanamiento en esta moratoria o desistimiento puede ser total o parcial, quiere decir que en una instancia en discusión el contribuyente podría elegir qué cosas regulariza y qué cosas no regulariza. Una norma curiosa que siempre despierta la pregunta de los auditorios es esta última norma cuando establece que también se incluyen en esta moratoria las obligaciones prescriptas. Entonces la pregunta es, pero si está prescrita, ¿cómo se puede incluir en el régimen? Bueno, en realidad la ley dice que se pueden incluir las obligaciones prescriptas sobre las cuales se ha formulado una denuncia penal. Entonces, si se ha formulado la denuncia penal, es posible que el contribuyente decida ingresar a regularizar las obligaciones prescriptas para poder tener el beneficio de la extinción de la acción penal, porque si esto no lo hace, la FIP no le puede reclamar la obligación porque está prescripta, pero sí sigue adelante el proceso penal. Bueno, y hablando de justamente las acciones penales, como este tema tiene alguna complejidad, lo hemos tratado de hacerlo más simple en un cuadro, donde nosotros vamos a plantear las distintas situaciones que se pueden dar en la práctica y cuál es la posición legal que se toma al respecto. Y empezamos con los efectos de acogimiento al régimen. Alguien se acoge al régimen. ¿Qué efecto tiene esto en materia penal? Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es si ese contribuyente está en un proceso penal o no lo está. Si el contribuyente no está en un proceso penal y entra en la moratoria, obviamente no se va a iniciar el proceso penal, porque justamente el contribuyente viene a regularizar su situación, pero sí se interrumpe la prescripción. En cambio, si el contribuyente está en un proceso penal, se suspende el proceso penal para analizar si el contribuyente termina de pagar todas las cuotas y también, como el caso anterior, juega la interrupción de la prescripción. Acá la pregunta sería, en este caso de interrupción de la prescripción en ambos supuestos, ¿cuándo se inicia el nuevo plazo de prescripción? Sería desde la caducidad del régimen de regularización. Segundo supuesto, se cancela toda la deuda del plan. Para cancelar toda la deuda tenemos tres alternativas que nos plantea la ley. O aplicamos el régimen de compensación, o pagamos toda la deuda al contado con el beneficio del 15% del descuento, o entramos en un plan de pago cuyas cuotas son canceladas en su totalidad. En estos casos, entonces, se produce en todos los supuestos, exista proceso penal o no, la extinción de la acción penal, salvo que exista una sentencia firme. Y también esto se va a aplicar, esto es un agregado de la ley respecto de otras anteriores, sería muy positivo, para las obligaciones que sean canceladas con anterioridad a la vigencia de la moratoria, porque en ese caso también juega la extinción de la acción penal.
Y después nos quedaría el último supuesto, que es la caducidad del plan de facilidades de pago. Un contribuyente entró en un plan de facilidades de pago, pero después caduca. Y acá nuevamente tenemos que analizar si hay proceso penal o si no lo hay. Si hay un proceso penal, entonces se reanuda ese proceso penal que, como dijimos antes, estaba suspendido. Y si no hay proceso penal, porque el acogimiento había sido anterior a la denuncia, acá se habilita la denuncia que va a realizar la Administración Tributaria. Otro aspecto importante de esta ley, cosa que la anterior no la tenía y supera problemas interpretativos, es que estos beneficios se van a aplicar tanto para los autores como para los coautores y para todos los partícipes vinculados a las obligaciones respectivas, es decir, para todos los contribuyentes, importante porque antes esto no estaba dicho. Bueno, acá estamos diciendo nuevamente el caso de la caducidad y cuáles son los efectos. Ahora vamos a pasar a otro de los beneficios que tiene la ley, que es justamente los requisitos para la condonación de intereses y multas. Es un beneficio muy importante que tiene la ley. ¿Qué requisitos tenemos que ver acá? Primero, que se trate de conceptos incluidos en el régimen. Porque si el concepto no está incluido en el régimen, ejemplo, las obras sociales o la RT, no hay condonación de intereses y multas. Segundo requisito es que no se haya pagado o cumplido con anterioridad a la vigencia de la publicación en el boletín oficial de la ley modificatoria. Porque si esos intereses fueron pagados, no están condonados y tampoco pueden ser objeto de una repetición posterior. En el caso de obligaciones o infracciones, todo esto debe darse también al 31 de julio. Y vamos a suponer este ejemplo. Estamos ya con la vigencia del régimen. Un contribuyente va a pagar el IVA que no lo pagó en su momento. Tiene la posibilidad de que se le aplique la condonación de intereses y las multas en el caso de corresponder. Bueno, acá es importante señalar que ese beneficio lo van a tener aquellos que ingresen en la moratoria. Si el contribuyente no ingresa en la moratoria, o sea, paga por fuera esa declaración jurada, no tiene el beneficio porque no se dio el requisito de la ley de que hubiese ingresado respecto a la moratoria. Y bueno, inmediatamente pasamos a la condonación de intereses. Y acá tenemos dos tipos de condonación de intereses, que serían unos condonados al 100%, total condonación se aplica exclusivamente para los aportes de jubilatorios personales y a los autónomos. Los contribuyentes que ingresan en este régimen tienen la condonación del 100%. Para el resto de los casos, la condonación es parcial. O sea, que se va a condonar el importe total de los intereses que superen los porcentajes que establece la ley. Para esto la ley nos dice periodos fiscales y cuál es el porcentaje máximo del capital adeudado. Así vemos en el último rengloncito cómo se modifica esto como consecuencia de la ley modificatoria. 2018, 2019, hasta el 31 de julio del 20, el 10% del capital adeudado. Es decir, que si estamos en este rengloncito, tenemos que calcular los intereses correspondientes. Si esos intereses llegan hasta el 10%, hasta ahí se pagan. Pero todo el exceso de lo que supera el 10% quedan condonados. Y insisto con esta otra posición, que es el caso del capital cancelado con anterioridad a la vigencia de la ley modificatoria, capital cancelado en lo que hace deuda de capital sin intereses, la condonación para todos los supuestos del 100%, aun cuando se trate de obligaciones distintas a los aportes jubilatorios personales y autónomos. Bueno, justamente cuando, repasando ahora con estos pagos realizados con anterioridad a la vigencia de la moratoria, tenemos nosotros
todos los beneficios, o sea, la condonación del 100% de intereses y multos y la extinción de la acción penal. Fíjense que la ley acá dice incluye a las obras sociales. Un tema realmente interesante para señalarlo, porque quien debe aportes y contribuciones de obras sociales no puede entrar en la moratoria. Y si no puede entrar en la moratoria, no tiene ni los beneficios de la condonación ni la extinción de la acción penal. Pero si esos pagos a las obras sociales fueron realizados antes de la vigencia de la ley, también corresponde, por aplicación de la ley penal más benigna, la extinción de la acción penal. En lo que hace a la liberación de multas y sanciones, bueno, acá tenemos las multas de la ley de procedimiento, de la parte previsional, del régimen de asignaciones familiares, de la norma del Código Aduanero. Todas estas multas quedan condonadas, obviamente a la medida que no estén firmes a la fecha de acogimiento. Y ahí la ley hace una distinción a estos efectos entre infracciones formales e infracciones materiales. En el caso de infracciones formales, el beneficio que estamos considerando va a operar cuando con anterioridad a la fecha del acogimiento se haya cumplido o se cumpla con la obligación formal. Ahora, hay un supuesto específico que tenemos que tenerlo en cuenta, que es en los casos que se haya sustanciado el sumario administrativo que establece el artículo 70 de la Ley de Procedimientos Tributarios. Si se le inicia el sumario al contribuyente por una infracción formal, este beneficio de la condonación va a operar cuando el acto o la omisión atribuida se subsane antes de la fecha de vencimiento para el acogimiento, o sea, antes del 31 de octubre. Acá hay que hacer algo y hay que hacerlo antes del 31 de octubre. Y en la práctica también nos encontramos que podemos estar ante una transgresión de un deber formal que por la naturaleza de esta infracción no pueda ser susceptible de ser cumplida con posterioridad a la infracción. Ejemplo, un contribuyente que no contestó un requerimiento de una inspección fiscal, la inspección terminó, hay una infracción formal, pero el contribuyente ya no puede cumplir con esto porque terminó la inspección. Entonces, por la naturaleza de la infracción, no puede cumplir con esa presentación formal. ¿Qué pasa en estos casos cuando hay una imposibilidad de poder cumplir? La sanción queda condonada de oficio, o sea, nada tiene que hacer el contribuyente, obviamente, siempre que la falta haya sido cometida antes del 31 de julio de este año. Y en el caso de las infracciones materiales, está obviamente referido a obligaciones sustanciales devengadas al 31 de julio. Estas infracciones materiales, omisión, defraudación, quedan condonados de pleno derecho, obviamente en la medida que no estén firmes a la vigencia de la ley y la obligación principal haya sido cancelada. Bueno, es importante considerar que en este caso la liberación de las multas y sanciones va a importar asimismo la baja de inscripción del contribuyente Repsal en los casos que así correspondan. Reiteramos entonces, el beneficio de la liberación del capital, de la multa, de los intereses, va a operar en la medida que se den el acogimiento al régimen por las tres formas, o sea, compensación, cancelación o planes de facilidades de pago, obviamente debidamente cancelados. Bueno, ahora vamos a pasar a la cantidad de cuotas. El contribuyente entra al régimen y quiere saber cuál es la cantidad de cuotas. Acá estamos resumiendo un poco lo que dice la ley. Primer contribuyente, ¿se acuerdan del contribuyente VIP que habíamos señalado antes? Tiene 60 cuotas para pagar los aportes personales del SUS o las retenciones y percepciones impositivas y de seguridad social. 120 es la cantidad máxima para el resto.
Y aparece en la modificación que se hace al recinto en la Cámara de Diputados una categoría intermedia de contribuyentes. Fíjense esto qué interesante. En esta categoría intermedia están las entidades sin fines de lucro, los entes públicos no estatales y algunas entidades que están exentas por el impuesto a las ganancias, como hemos mencionado. La particularidad de este grupo que se incorpora a los únicos efectos de la cantidad de cuotas es que estos contribuyentes van a tener un máximo de 120 cuotas para todos los supuestos, inclusive para los aportes personales o las retenciones y percepciones. Obviamente, acá, después de tantas modificaciones, quedó una inconsistencia en la ley, porque fíjense, si nosotros vemos en el primer grupo, vemos que dice entidades sin fines de lucro, y si vemos en el segundo, también dice entidades sin fines de lucro, con lo cual las entidades sin fines de lucro, salvo las que estén dispuestas en forma expresa, están en el primero y el segundo grupo, y esto va a tener que definirse en realidad en qué grupo están para ver cuál es la cantidad de aportes que le corresponden. Para los restantes sujetos, ya lo dijimos, los restantes sujetos que son los no VIP, que son los que en definitiva tienen mayor aplicación de normas desfavorables, la cantidad de cuotas es de 48 y de 96. Y siguiendo con este tema de facilidades de pago, ya lo dijimos del pago a cuenta, ya dijimos el vencimiento de la primera cuota, y la tasa de interés, tenemos que remarcar que la tasa de interés de financiación de los planes, que en la ley actual es del 3%, se disminuye al 2%, y que este 2% se va a aplicar en las primeras 6 cuotas del plan. Luego de esto se va a aplicar la tasa Badlar de los bancos privados en pesos. El tema de las organizaciones comunitarias responde a una modificación de diputados, ahí ustedes pueden ver qué significa este tipo de entidades. Y en lo que hace a la caducidad de los planes, ya lo dijimos, 6 y 3, por falta de pago, de acuerdo a los contribuyentes. Muy bien, vamos a entrar ahora en las otras causales de caducidad, es decir, aquello que nosotros habíamos señalado también como una razón de falta al principio de igualdad respecto de todos los contribuyentes. Estas otras causales de caducidad, antes lo habíamos dicho, como razón de exclusión, o sea, no pueden ingresar en la moratoria. Esto es distinto, estos son causales de caducidad. Y esto está aplicable para los sujetos alcanzados por el régimen, pero con las excepciones del grupo VIP, que ya hemos visto otra vez, las MIPYME, las entidades sin fines de lucro, las organizaciones comunitarias, las personas humanas y sucesiones sin divisa, pequeños contribuyentes, según la reglamentación de la AFIP. ¿Cuál es el marco temporal que establece la ley para que se den estos supuestos y de darse opere la caducidad? Desde la entrada en vigencia de la ley, o sea, publicación en el boletín oficial, cosa todavía no ocurrió, y por 24 meses siguientes. La espada de Damocles la va a tener entonces durante ese periodo. Pero la ley establece una disposición particular que también va a tener que ser objeto de reglamentación, porque puede ser esta disposición que vamos a decir ahora interpretada en forma distinta. Dice la ley que quedan eximidos los contribuyentes que cancelaran sus obligaciones del presente régimen de regularización. Vamos a suponer una empresa grande. La empresa grande que sabe que va a distribuir dividendos o sabe que va a tener que pagar determinado tipo de prestaciones al exterior. Entonces la empresa grande entra en la moratoria, cancela el contado, se ve beneficiado con el 15%, no tiene planes de facilidades de pago y todas estas normas no se le aplican. Segundo supuesto, una empresa grande que también sabe de esto, pero que necesita algún colchón financiero de facilidades de pago.
Entonces, recurre a un plan más corto del máximo que establece la ley, de manera que cuando se den estos supuestos haya cancelado todo su plan. Entonces tampoco va a jugar estas razones de caducidad. ¿Cuáles son estos supuestos? 4. Distribución de dividendos o utilidades a accionistas o socios. Esto es algo parecido a lo que nosotros vemos en el ATP, con una diferencia importantísima, porque acá hay una remisión a los artículos 49 y 50 de ganancias, y vamos a ver qué efecto tiene esto. Segundo supuesto, los contribuyentes que accedan al MULC para realizar pagos de beneficios netos a sociedades del exterior en la medida que sean sujetos obligados por los supuestos establecidos por la ley, o sea, los servicios de asistencia técnica, de ingeniería, de consultoría, las cesiones de derechos, licencias, los intereses, etc. Este sería el segundo supuesto. Tercer supuesto, la venta de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o la transferencia de estos a depositarios del exterior según las condiciones que establezca la Comisión Nacional de Valores. Y el cuarto supuesto, las transferencias al exterior o las compras en el exterior de activos financieros por parte de las personas humanas o personas jurídicas, obviamente en la medida que estén incluidas dentro de estas causales. Entonces, de darse cualquiera de estos supuestos, se produce la caducidad de los planes que están en marcha. Insisto con esto, tenemos que analizar la situación de los contribuyentes cuando en ese momento hayan cancelado las obligaciones del presente régimen. Y decíamos nosotros que en distribución de utilidades hay una remisión legal al artículo 49 y 50 de ganancias, por lo cual tenemos necesariamente que meternos en estos artículos para ver cómo juega en relación a la causal de caducidad que estamos hablando. Fíjense, el artículo 49 nos habla de tres cosas. Primero, distribución de dividendos en dinero, en especie. Obviamente esto jugaría como una causal de caducidad. El rescate total o parcial también, pero no la distribución de acciones liberadas. Y el artículo 50 nos habla de los dividendos o utilidades fictas, que como sabemos son los retiros de fondos por cualquier causa, el uso o goce de activos en la empresa. En estos supuestos también juega la condición de caducidad. Pero en la práctica nos encontramos nosotros con otros supuestos, como es el sueldo que se le paga al director o se le paga al socio, o los honorarios que se le paga al director aprobados por la asamblea, o los honorarios que se le pagan al director por las funciones técnicas administrativas. Todo esto no tiene que ver ni con el 49 ni con el 50, por lo tanto, de darse estos supuestos, no juega la condición de caducidad que hemos mencionado. Cuando nosotros vemos otras causales de caducidad, hay una causal que se excluye respecto del régimen anterior de moratoria, que es el incumplimiento grave de los deberes tributarios, una norma que había sido muy discutida. Esto desaparece como causal de exclusión en esta ley. Pero se incorpora otro, que es la falta de aprobación judicial del advenimiento, lo vamos a ver seguidamente en el caso de las quiebras. Y sigue como causal de caducidad, sigue porque es lo mismo que la ley anterior, los supuestos de invalidez del saldo a favor de libre disponibilidad y la falta de obtención del certificado PYME. La ley también se refiere a los agentes de retención y percepción. Diríamos que, si esto lo queríamos resumir de alguna manera, las normas de condonación de intereses, de multas y los beneficios de las normas penales son exactamente los mismos que para el resto de los contribuyentes. Con respecto a aquellos contribuyentes que pagaron intereses y multas con la anterioridad de vigencia de la ley, dijimos, no están condonados, pero tampoco pueden ser objeto de repetición. Y después tenemos que observar también que hay exclusiones subjetivas del régimen
por situaciones que se verifiquen a la vigencia de la ley. Los clásicos temas, algunos con alguna modificación, los declarados en quiebra sin continuidad de explotación, clásica norma en las moratorias, con una excepción inédita en la historia de las moratorias, que son aquellas que requieren concluir el proceso falencial por advenimiento, que por primera vez en la historia de la moratoria se los incluye en las mismas. Esta es una de las normas que más discusión provocó en el Congreso, pero que en definitiva se aprobó tal cual estaba previsto. En materia de los delitos por la ley penal tributaria, cualquiera sea de las leyes, los contribuyentes van a quedar excluidos, pero solamente en un caso, cuando estén condenados con sentencia firme, y esto sea antes de la vigencia de la ley, y obviamente la condena no está cumplida. Por lo tanto, los contribuyentes que están en un proceso penal, los contribuyentes que ya tienen el auto de elevación a juicio, todos estos pueden regularizar porque no se dio el supuesto de la sentencia firme. Y también la ley contempla la situación de las personas jurídicas, porque si estas personas jurídicas tienen socios o tienen administradores que ocupen cargos y estos cargos le ha provocado que hayan sido condenados por sentencia firme, como dijimos antes, también va a quedar excluida las personas jurídicas. Justamente en el caso de los declarados en quiebra, bueno, esto es lo que se ha establecido tal cual decíamos anteriormente. Recordamos que el advenimiento en realidad es un acuerdo individual del deudor con todos y cada uno de los acreedores, ya sea quirografarios y privilegiados, donde en definitiva se arreglan los derechos y se mantienen, y gracias a efectos, hacen cesar los efectos patrimoniales de la quiebra, pero mantiene validez los actos de los síndicos. Otro aspecto que me parece interesante señalar es el de los contribuyentes cumplidores. Aquí hay esto responde a una propuesta del bloque de la oposición que fue receptada en el Congreso, pero respecto del premio que se le adjudica, termina siendo mucho más esquivo que lo que justamente el bloque de la oposición había pedido. Contribuyentes cumplidores y el premio de los contribuyentes cumplidores. ¿Cuándo debe ser contribuyente cumplidor? Fotografía al momento de entrada en vigencia del régimen, o sea, con la publicación del boletín oficial. ¿Y qué se llama contribuyente cumplidor? Aquel que no registra incumplimientos. ¿Y no registra incumplimiento de qué cosa? De dos cosas establece la ley. Respecto de la presentación de las declaraciones juradas, la ley omitió acá decir si estas declaraciones juradas son determinativas o informativas, no lo dice. Y además, respecto del pago de obligaciones tributarias de los periodos fiscales que se inician desde el 1 de enero del 2017. Es claro que si el contribuyente presentó su declaración jurada fuera de término, o pagó su obligación fuera de término, pero antes de la vigencia del régimen, es buen contribuyente, es contribuyente cumplidor a los efectos de la ley. Y entonces acá viene el premio. Unos son los monotributistas. Aquel monotributista que es contribuyente cumplidor, el premio consiste en una exención de las cuotas del monotributo solamente por el componente impositivo, es decir, la parte previsional no está exenta. Y el premio consiste en, según las categorías, una cantidad de cuotas. Por ejemplo, la categoría A y B se les exime de 6 cuotas. En todos los casos, el beneficio no puede superar de 17.500 pesos. Acá, por ejemplo, tenemos un cuadro realizado con todas las categorías, con las actividades, con el impuesto integrado, con la cantidad de cuotas, con el importe del premio, y vemos de este cuadro
que el límite de los 17.500 que decíamos antes se va a aplicar solamente para la categoría J y K. En cambio, si los sujetos se encuentran inscriptos en el impuesto a las ganancias, el premio consiste en otra cosa, digamos que tampoco la ley se ha gastado demasiado en este premio. Por un lado, la deducción, en el caso de personas humanas y sucesiones indivisas, de un importe adicional. Este importe adicional equivale al 50% de la ganancia no imponible, o sea, a casi 62.000 pesos, por un periodo fiscal, modificación de diputados. Ese periodo fiscal va a ser este año, el 2020, pero con una novedad. Esta deducción no se va a aplicar respecto de ciertas retribuciones que perciban los contribuyentes, como serían cargos públicos, relación de dependencia, jubilaciones y pensiones. En esos casos no se aplica la deducción, a pesar de ser buen contribuyente. Obviamente, si el contribuyente tiene otro tipo de ingresos, por ejemplo, un jubilado o alguien que está en relación de dependencia y tiene ingresos por alquileres, no se le va a aplicar por la parte de relación de dependencia y las jubilaciones, pero sí sobre el impuesto que corresponde a la parte de alquileres. En el caso de los contribuyentes que revisten como tercera categoría, pero solamente los micro y pequeños contribuyentes, estos contribuyentes pueden aplicar el régimen de amortización tal cual dice la ley, es decir, desde la habilitación del bien, o pueden optar por aplicación de una suerte de amortización acelerada en materia de bienes muebles 2 cuotas, bienes muebles importados 3 cuotas, obras de infraestructura, se reduce la vida útil al 50%. Micro y pequeñas empresas, como podemos ver, este beneficio no es realmente trascendente. Para esto, las inversiones deben ser realizadas hasta el 31 de diciembre del 2021 y la opción de la amortización acelerada o no se tiene que aplicar a todas las inversiones de capital, es decir, no se pueden variar de acuerdo al tipo de bienes previa comunicación a la administración tributaria. Como aquí hay dos beneficios entonces, está la deducción especial y las amortizaciones, dice la ley, en primer lugar, que ambos beneficios se van a aplicar a ejercicios finalizados desde el 31 de diciembre del 20, es decir, para este ejercicio fiscal que estamos transcurriendo. Que no va a dar lugar a saldos a favor, ni que podrá ser trasladado a ejercicio futuro, y que estos beneficios no son acumulativos. Es decir, o optamos por la deducción especial o optamos por las amortizaciones aceleradas. Hay que optar por alguno de ellos. Bueno, ya estamos en los puntos finales de esta presentación. Hay una invitación a las provincias, a las municipalidades y a la ciudad de Buenos Aires para establecer normas similares en materia de impuestos a los ingresos brutos y tasas municipales, con lo cual, a partir de ahora, vamos a ir viendo los regímenes similares por parte de las autoridades locales. También por una modificación que se hace en el recinto en diputados, se aplica la ley de coparticipación, la ley 23.548, no estaba en el proyecto original, y una disposición importante, obviamente esto para las provincias, que esta recaudación podrán ser estructurados como instrumentos financieros y securitizados, con lo cual las provincias pueden cederlo y en total o en parte, y de esta manera pueden adelantar el flujo financiero. Una norma muy importante de esta modificatoria, que no la tenía la anterior, es la suspensión de la prescripción de impositiva. Como ocurre en estos regímenes, la suspensión es con carácter general para todos, por el término de 1 año del curso de la prescripción impositiva. Yo creo que acá ha quedado un tema que debe ser aclarado, que es la situación de los contribuyentes que ingresaron en la moratoria anterior, que la moratoria anterior no tenía la suspensión de la prescripción, y que sin tener nada que ver con esta ley dispone para todos la suspensión de carácter general, con lo cual va a haber que
reglamentar si esta norma también se aplica a aquellos contribuyentes que ingresaron en la moratoria anterior. Acá hemos descrito cuáles son los periodos fiscales prescriptos al 1/1 del 20, los distintos supuestos para que ustedes lo puedan analizar, y terminamos con las normas que no fueron. Normas que venían avanzando en el trámite parlamentario, pero que en definitiva se quedaron en el camino y por lo tanto no están vigentes. Pero bueno, dado que hay gente que ha seguido los proyectos, me parece que es interesante señalarlo esto. Primero, los sujetos excluidos por la realización de ciertas actividades reguladas por el Banco Central, por la CNB, por la Superintendencia del Seguro. Todo esto quedó fuera, o sea, no se aplica. Y la delegación que en su momento el proyecto establecía al Poder Ejecutivo para postergar las fechas, cosa que a mí me pareció que era una cosa positiva, porque atendiendo a toda la incertidumbre de la pandemia, bueno, esta era una posibilidad de poder salir de la situación. Obviamente, si se quiere cambiar la fecha de la moratoria, no tiene la vía reglamentaria, no tiene la FIP posibilidad de hacerlo, y se requiere la modificación de la norma legal. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, acá estamos de vuelta en pantalla. Creo que nos están viendo, ¿no? No, ¿me están escuchando y me están viendo Sí. en este momento? Sí, sí. Vos, Yo por lo Humberto, menos sí. Bueno, no son tantas las preguntas, pero hay bastantes. Y he tratado de hacer un orden que tenga que ver un poco con el desarrollo. Lo primero es aclarar que en la página 7 tuya, y creo que también cuando lo dijiste lo mencionaste así, con respecto a los anticipos, fíjate la página 7, que dice 31 de julio de 2010, y yo creo que quería decir 31 de julio de 2020. Exacto. Eso estaba puesto a propósito para ver si lo levantaban el tema, y bueno, veo que ha dado resultado, ¿no? Hubo varios que levantaron la manito, ¿no? ¿Sabes? Bueno. Tengo varias preguntas que están en el mismo sentido. Dice, ¿cómo puedo ingresar deuda solo de intereses cuando el capital está 100% cancelado? Otra pregunta, las hago todas juntas porque tienen que ver con lo mismo. Dice, la condonación de intereses del artículo 11 y 12 por capital pagado antes de la vigencia, ¿se refiere a conceptos susceptibles de ser incluidos en la moratoria o a todos los conceptos? Y ahí terminé con el tema de intereses. Bueno, primero, reiteramos este concepto. Para tener el beneficio de la condonación de intereses se requieren varias cosas, ¿no? En primer lugar, se requiere que se trate de conceptos incluidos en la moratoria. Cuando nos están preguntando el pago que se realiza con anterioridad a la vigencia para que prospere la condonación del 100%, debe tratarse de un concepto que después podría incorporarse en la moratoria. Cosa. Es decir, si alguien, por ejemplo, ha ingresado con anterioridad el pago de la RT, ¿no? La deuda de capital, pero no los intereses, no hay condonación, porque la RT no puede ingresar al régimen. Siempre estamos hablando de los conceptos que ingresen al régimen. Nosotros hasta esto lo aclaramos con esto, fíjense hasta dónde llegamos con los aspectos formales acá. Estamos ya en vigencia de la ley. Un contribuyente tiene solamente que pagar valor agregado. Decide pagar valor agregado al contado, pero no meterse en la moratoria, porque solamente quiere pagar eso. Bueno, no hay condonación ahí, porque la condonación, entre otras cosas, vigente la ley, requiere que se ingrese en el régimen. Bueno, espero que esté
Bien entendido. Luego hay otra consulta que también tiene que ver básicamente con aquellos contribuyentes que por H o por B han sido dados de baja, ya sea por cierre, no aclarando que no es por quiebra ni por concurso, sino que simplemente han tenido baja y hoy se encuentran con el problema de que no pueden gestionar el certificado PYME. La pregunta es, ¿pueden ingresar a la moratoria? ¿Cómo? Sí, el contribuyente que ha sido dado de baja, y acá hay distintos supuestos en la práctica, ¿no? El primer supuesto sería porque el propio contribuyente solicitó la baja. El segundo supuesto sería porque al no presentar 3 años la declaración jurada, de oficio el fisco le dio la baja. Entonces, ¿qué tiene que hacer el contribuyente? Tiene que volver a ser contribuyente, o sea, solicitar la inscripción, y una vez que está en esa situación, empezar con el trámite, en ese caso si fuera PYME, empezar con el trámite para que le den el certificado. Te veo medio congelado, Rafa. Estoy yo con problemas de conexión que creo que estoy arreglando. Me quedé un segundo sin conexión y volvió. Me perdí lo que dijiste, Humberto, perdón. No, yo decía que el contribuyente que se le ha dado de baja como contribuyente en el impuesto o los impuestos, lo que tiene que hacer es solicitar la reincorporación como contribuyente y una vez que tenga entonces la inscripción, iniciar el trámite ante la autoridad de aplicación, en este caso si fuera PYME, para solicitar el certificado. Así tiene que hacer ambas cosas, ¿no? Perfecto. Hay una pregunta que no sé si la interpreté bien, voy a tratar de leerla como está, textual. Es una sociedad informal que no logra ser PYME y supuestamente van a retirar ganancias. ¿Eso se considera distribución y por ende causal de caducidad? Sí. Si no es PYME, no está en el primer grupo, pasa al segundo. Si pasa al segundo, juegan los 4 supuestos de caducidad. Dentro de supuestos de caducidad, lo dijimos, uno es distribución de utilidades. Para saber si estamos en distribución de utilidades, tenemos que hacer esa remisión al artículo 49 de ganancias. Y el artículo 49 de ganancias nos dice cuáles son los supuestos, con lo cual, en principio, estaría, bueno, salvo que se establezca algo al respecto, ¿no? Yo creo, Rafa, que acá podemos hacer una consideración muy especial, un caso muy común que se da tanto en las sociedades anónimas como en las SRL, donde los usos y costumbres es que los directores o socios vayan retirando a cuenta de las utilidades en su cuenta particular y vaya retirando durante todo el año, y cuando termina el ejercicio, la sociedad intenta parear ese saldo con una distribución de dividendos o con el pago de honorarios, ¿no? Bueno, acá entonces tenemos que considerar justamente qué supuesto pasa de los dos, porque como dijimos, si se pagan honorarios no afecta las normas de caducidad, pero si se pagan utilidades para contrarrestar esos retiros de cuentas particulares, ahí sí jugaría el supuesto de caducidad. Perfecto. Hay otras preguntas que también son bastante generales. Por ejemplo, tenemos anticipos y multas por presentaciones de declaraciones juradas fuera de término, las típicas de 200 pesos, y ¿qué hay que hacer para que queden condonadas? Y que no perdamos los beneficios de buen cumplidor. Claro, bueno, primero, para que queden condonadas, tenemos que considerar que esa es una infracción formal. Exacto. Al hacer una infracción formal, entonces tenemos que ver si esa infracción es susceptible de ser superada o no ser superada. Después tenemos que ver si hay un sumario administrativo o no existe un sumario administrativo, porque ahí tenemos el otro límite. En fin, estos son todos los aspectos que tenemos que analizar
para en definitiva poder tener la condonación de esa multa. Y yo creo que esto funciona igual que todas las anteriores moratorias. No hay Sí, mayor diferencia. no hay diferencia. No. Después hay un grupo de preguntas que tienen que ver con la repatriación de capital y donde por ahí, no sé si se interpretó bien la condición de persona humana, no persona humana, porque se mezclan pymes con no pymes. Entonces, voy de una, dice sociedad no pyme con accionista que tiene más de un 30% y casa matriz en el exterior. ¿Quién debe repatriar? La voy diciendo de una porque son todas parecidas pero no iguales. O sea, esta sería una pregunta. ¿Quién es el que debe repatriar? Vamos a aclarar porque ahí puede haber dos supuestos distintos, por lo tanto Claro. vamos a aclararlo bien. Primero, puede ocurrir que la sociedad no tenga activos en el exterior. No es este el caso porque es la matriz del exterior, no vamos a suponer el caso general. La sociedad que está en el país no tiene activos en el exterior, pero sí lo tiene el accionista. No, ese es este caso. En este caso la sociedad claro, tiene local. El accionista. Claro. Si esto fuera así, quien tiene que repatriar es el accionista, que es el único que puede repatriarlo, porque él es el titular del activo. Entonces, al hacer la repatriación, con eso libera a la sociedad. El segundo tema sería, una sociedad del país tiene activos en el exterior, pero además tiene un accionista del 30% que también tiene activos en el exterior. Aquí entonces el problema se complica porque son dos, es la persona jurídica y es el accionista, y ambos tienen activos en el exterior. Entonces, los dos tienen que hacer la repatriación, cada uno en su porcentaje correspondiente, para en definitiva tener la posibilidad de no quedar excluido. A ver, porque por ahí yo no entendí del todo la pregunta. Lo que yo interpreto es que esta es una sociedad local, con un accionista que es del exterior, no es que tiene parte en el exterior, es del exterior. O sea, no hay nada que la sociedad en sí tenga en el exterior, y sí un accionista que tiene todo en el exterior. ¿Qué es lo que tiene que repatriar? Porque repatriar, yo interpreto que sería traer de vuelta. Rafa, claro, ¿sí? Exacto. Rafa, ahí vamos a lo que señalamos en la exposición, ¿no? Los problemas que han quedado de la primera interpretación de la norma, que me imagino que la reglamentación lo va a aclarar. La reglamentación, cuando habla del socio, la ley, cuando habla del socio o el accionista, no dice que tiene que ser residente del país. Al no decir que tenga que ser residente en el país, puede ser también del exterior, como el caso planteado. Si esto fuera así, debería repatriar el del exterior. Ahora, el repatriar es un concepto que, hasta por sentido común, está vinculado a alguien del país. No va a repatriar a alguien que sea de exterior. Con lo cual, yo creo que acá ese tema que están preguntando acá los colegas va a tener que arreglarse por vía reglamentación, y por vía reglamentación se va a tener que decir que ese contribuyente es el contribuyente en la medida que sea residente del país, me refiero al accionista, ¿no? Insisto, como hoy se lo está planteando, está muy bien el planteo que se ha hecho, como hoy se ha planteado, no hay ninguna exclusión, pero es inadmisible, es irrazonable pensar que esto alcance a alguien del exterior, porque repatriar es para alguien del país, no para el exterior. Es repatriar, no. Claro, exacto. Bueno, también con respecto a repatriación, me parece que hay una pregunta que es por algún error de interpretación. Dice, persona humana con activos en el exterior que no repatria, debe intereses. ¿Goza de la condonación de intereses? Yo creo que la persona humana... A ver, pero el primer punto es, la persona humana, lo que tenemos que ver, si una vez que se dicte la reglamentación de la AFIP, es pequeño contribuyente o no. Claro. Porque ahí, insisto en esto, de acuerdo con la reglamentación de la AFIP, va a haber personas humanas que sean pequeños y otros no, con los cuales
en la medida que el contribuyente no sea pequeño, le juega la norma de activos en el exterior. Si él no hace la repatriación, queda excluido, y si queda excluido no tiene la condonación que estaba recién diciendo. Otra consulta respecto de esto mismo, dice, si adhiero y pago contado, ¿hay que repatriar igual? Bueno, habíamos dicho que hay dos supuestos distintos, ¿no? Hay un supuesto de exclusión y hay un supuesto de caducidad. El tema del activo en el exterior es un supuesto de exclusión, ¿no? Entonces, yo tengo que ver qué hago respecto de esa situación. Si yo tengo activos en el exterior y no hago la repatriación, quedo afuera directamente. Por eso es muy importante ubicarnos en esto. Supuestos de exclusión, no puedo entrar, activos financieros. 4 supuestos de caducidad, otra cosa distinta. Pero cuando estamos hablando de activos en el exterior, estamos hablando de un supuesto de exclusión. Por lo cual, si el contribuyente que estamos hablando tiene activos en el exterior y no quiere repatriar, no entra en la moratoria directamente. Perfecto. Vamos a ir terminando. Hay una pregunta que es reiteración de una que se hizo antes, y la voy a formular para que quede bien claro. Dice, un contribuyente que solo debe intereses de anticipos y multas por presentaciones de declaraciones juradas fuera de término, la de 200 pesos, es la pregunta que ya antes contestamos, pero está pidiendo aclaración. ¿Qué debe hacerse para no perder los beneficios de buen cumplidor? No quedó claro, ya tiene presentadas todas las declaraciones juradas que dieron lugar a las multas por infracciones formales. Y respecto a los anticipos de ganancias 2019, ¿qué pasa con quien debe anticipos 4 y 5? Ahí terminamos con las preguntas. Bueno, volvemos con el tema de los anticipos. Dijimos que hay 2 supuestos para analizar. Así cerramos todo el tema de los anticipos, ¿no? Primer supuesto, anticipos que vencen el 31 de julio de este año, que la declaración jurada todavía no se presenta, entonces el anticipo en ese caso se regulariza y juega la condonación parcial. Segundo caso, si el anticipo se debe, pero corresponde a una declaración jurada cuyo vencimiento ya operó, por más que se deba al anticipo, el interés queda condonado al 100%. ¿Por qué razón? Porque el anticipo caduca y la administración tributaria solamente podría reclamar el saldo de declaración jurada. Por lo tanto, el contribuyente regulariza el saldo de declaración jurada, sobre eso aplica la condonación parcial, nada hace respecto de los anticipos y los intereses adeudados de los anticipos no pagados quedan condonados al 100%, con lo cual ahí no tiene ningún problema respecto de contribuyente cumplidor. Bueno, estamos sobre la hora. Por ahí hay alguna pregunta que no quedó del todo bien formulada, pero sí, todo lo que te planteamos ha sido recontra contestado, muy bien contestado, por supuesto, como es costumbre. Decirles a todos que hubo 207 personas en el momento de más gente, casi siempre el promedio de gente estuvo por arriba de 200, lo cual es un número más que importante y demuestra el interés que hay por este tema. Seguramente muy pronto estaremos con alguna otra charla porque los temas están sobrando. Y también aprovecho para avisarles a todos que entre los días 10 y 11 de septiembre vamos a estar con el coloquio tributario, que esta vuelta va a tener esta modalidad virtual, pero con un temario que va a ser muy, pero muy, muy importante y con panelistas de primer nivel, inclusive vamos a tener algún que otro extranjero participando de este evento. Hay una cosita que alguien planteó, perdón, antes de retirar, porque alguien preguntó, en la ley que todavía no se publicó, porque también le falta el tratamiento de diputados, que es esta ley
pro turismo, que no la quieren llamar de emergencia, pero tiene un nombre parecido, o sea, es una ley de apoyo al sector. Una de las cosas que se establecen es el no pago de los saldos de declaración jurada durante un periodo determinado. Entonces preguntaba esta persona cómo influye esto en la moratoria. Yo creo que no influye, porque la moratoria es por toda deuda que venció el 31 de julio. Y no veo que en la ley que viene esté incluido eso. Así que no sé vos, Humberto, cómo ves esto. En realidad está muy bien la pregunta, está muy bien, claro, porque la ley esta que te estás refiriendo, o el proyecto, todavía no es ley, ¿no? Sí. En realidad lo que ha hecho es postergar los vencimientos, aplazó los vencimientos por un periodo determinado. El vencimiento original del impuesto era anterior al 31 de julio. Pero como consecuencia de esta ley se postergó. El vencimiento nuevo es posterior al 1 de julio. Con lo cual acá quedó una situación absolutamente anómala que va a tener que resolver la reglamentación. Y creo que va a tener dos alternativas para resolver. Una alternativa sería olvidarse de esta ley del turismo, diríamos, y meterse en la moratoria porque le va a ser más interesante, por la condonación, etcétera, porque ojo que la ley de turismo, aplazamiento, pero no tiene condonación, no tiene cuota, no tiene nada. O sea, es un mero aplazamiento. Con lo cual, me parece que esta sería una alternativa. La segunda alternativa sería que una norma reglamentaria, habida cuenta de este corrimiento del plazo, reabriera la moratoria para estos casos supuestos. Como esto lo veo difícil, me imagino que va a quedar la primera posición, y si esto es así, lo que dispuso la norma prácticamente no va a tener demasiada aplicación práctica. Ley de sostenibilidad, no me salía el nombre. Bueno, señores, yo por mi lado quiero agradecer en particular a Sandra Gandolfo y a Débora, que han estado pendientes de nosotros. Creo que ha sido mucho más importante de lo que por ahí se pueda ver en pantalla, la colaboración que hemos tenido de parte de ellas. A Mario Zabaleta, que también estuvo haciendo algún aportecito por ahí, que por algo es el responsable del departamento. Y por supuesto a todos los que estuvieron presentes y obviamente a Humberto Bertaza. Humberto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Creo que, Rafa, nos vamos con el compromiso de organizar una nueva jornada una vez que se dicte la reglamentación, porque ya hemos visto que mucho le queda a la reglamentación para poder hacer. Y bueno, y reiterar la invitación que vos ya hiciste para el coloquio de este año. Va a ser un coloquio histórico, ¿no? Porque va a ser la primera vez que vamos a tener un coloquio en la modalidad virtual, pero va a ser de muchísimo interés por los temas que se han planteado y además por los expositores que vamos a tener. Así que bueno, el agradecimiento a todos ustedes y nuevamente despedirme de todos los amigos que veo que han asistido hoy a este evento, muy agradecido por compartir esta hora y media con ustedes. Muchas gracias a todos. Buenos días.